es inexplicable. Mira, yo le agregaría un dato a todos los datos tan interesantes que vertías en tu columna. Hoy estaba leyendo un informe de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UADE. Y fíjate, a propósito de la CGT, ¿no? ¿Qué tendrán para decir estos sindicalistas obsecuentes de Sergio Massa cuando en el salario promedio, hablando de la pérdida de poder adquisitivo del salario en la Argentina, Sí. en enero de 2017, con el salario promedio en la Argentina, podías comprar 189 kilos de asado. Sí. ¿Sí? Esto era en el 2017. En septiembre de este año, la medición arrojó que podías comprar solo 132 kilos. Es decir, el poder adquisitivo de un trabajador en la Argentina, medido en relación a la cantidad de kilos de asado que podés comprar 57 kilos menos. Esta CGT, que es una vergüenza, este sindicalismo que tenemos, durante todo el gobierno de Macri, no solamente hacía paro, sino que estaba permanentemente en estado de asamblea y movilización. A María Eugenia Vidal, porque yo en el acto que hizo Massa en el Gran Rex, me llamó mucho la atención en la platea estaba Baradel, Sí. porque Massa está poniendo mucho foco en este tramo final de su campaña en el tema de la educación, atribuyéndole a Milei todos los males que sobrevendrán con su proyecto de vouchers y demás. Estaba Baradel escuchando a Sergio Massa defender la educación pública. Sí. No hay nadie que haya hecho más daño. para dañar a la educación pública en la Argentina ahí lo que estamos este viendo. Señor Roberto Baradel, que creo que ni siquiera ha pasado por un aula en su función. A María Eugenia Vidal, los paros que le hacían los docentes que comandaba Tremendo. Baradel eran, en algunos casos lo han contado, porque el depósito del dinero para los docentes llegaba en lugar de las, no sé, 11 de la mañana a las 1 del mediodía. Claro. Y eso meritaba una medida de fuerza. Entonces, la verdad, algún día van a tener que dar respuesta frente a sus bases. Algún día se lo van a demandar. Enseguida vamos a conversar un verdadero lujo que nos estamos dando aquí en el Diario del Leuco con Pilar Rahola. Pilar, muy buenas noches, gracias por estar aquí. El lujo es mío, ¿eh? Bueno, muy amable. Enseguida vamos a conversar, por supuesto, de uno de los grandes temas. Yo diría que hay 2 o 3 grandes temas del momento a propósito de los crímenes de guerra y la invasión al territorio de Israel que hizo el grupo Hamas. El primero, lo que tiene que ver específicamente con la guerra, con lo que significa Hamas, y luego esa suerte de explosión o de salida del closet de unos sectores muy importantes de la sociedad en distintas partes del mundo con una carga muy fuerte de antisemitismo. Pero quiero cerrar esta parte de el tema Massa y los dirigentes sindicales con Silvina y por supuesto con Miguel Ángel Toma, que conoce profundamente el tema del peronismo también. Bueno, ellos lo que están haciendo es cuidando su quintita, ¿no? Claramente no les interesa a los trabajadores. Frente a una amenaza posible de alguien que le corte los privilegios, siempre van a recurrir a aquel que le va a mantener sus privilegios. Vos decías, no hay paros, y es cierto. Fíjate que desde las elecciones no hay piquetes de ningún tipo. Claro. Las organizaciones sociales tampoco salen a la calle, los sindicalistas no salen a la calle. No vemos esa situación cuando en realidad cuando la gente va al supermercado ve que cada vez le alcanza menos el dinero. No están protegiendo a los trabajadores, están protegiendo su propio bolsillo. Miguel Ángel Toma, bueno, tenés una formación histórica dentro del peronismo. ¿Cómo analizas, cómo lo explicarías vos a un amigo tuyo de otro país? A Pilar Rahola, por ejemplo. Es difícil. ¿Cómo le explicarías? El peronismo es una cuestión, el kirchnerismo es otra, por lo menos el peronismo al que uno adhiere, ¿no? Sí. Lo decía recién el Tata Joffre, cuando el peronismo que nosotros planteamos fue el peronismo de la década del 90, un peronismo donde las libertades estaban absolutamente protegidas. Yo recuerdo lo que dijo el otro día Mirta Legrand, sí, que el propio presidente le había llamado para decirle que si alguien osaba hacerle una crítica a sus planteos televisivos, lo llamara a él y le dio el teléfono. Bueno, ese es el peronismo que buscamos. Le cuento no el de los Baradel. Yo he sido tremendamente crítico Sí, de Carlos Menem hasta la irrespetuosidad. Incluso le inició un juicio a Carlos Menem. Pero al lado de estos muchachos, Menem era, no sé, Winston Churchill, para decirle más o menos algo, porque ese tipo de actitudes, luego nosotros le levantamos el juicio que él nos hizo a nosotros, él nos levantó el juicio, dialogamos, discutimos, pero insisto, al lado de lo que fue el kirchnerismo, por favor. Nada que ver. Pero perdón que lo interrumpí. Me parece, pero está muy bien, Alfredo, porque hay que marcar las diferencias. El kirchnerismo en realidad ha tomado de rehén, ha tomado determinadas banderas y las ha manchado de barro. Del barro no solamente de la pérdida de identidad, de lo que estructuralmente es el concepto central del peronismo. Es la movilidad social ascendente, bueno, una serie de elementos. Acá, lejos de eso,
se ha mancillado, se le ha quitado la dignidad del trabajo a la gente, cuando el peronismo es esencialmente la búsqueda de esa dignidad por el trabajo. Claro, pero Miguel Ángel, esos Lamentablemente. rehenes que han conseguido, ha dado sus frutos, porque acabamos de tener una elección en la provincia de Buenos Aires donde ganó Kicillof, fue reelecto. Tenemos en Lomas de Zamora el candidato de Insaurralde Otormín, que ganó con comodidad. Tenemos en La Matanza índices de inseguridad y además de atraso y decadencia en infraestructura, por supuesto. Y volvieron a ganar los mismos. Entonces, ahí evidentemente o es la política clientelar, o hay algo que funciona. Es eso. Es el clientelismo político. Claro. Es eso, que es quitarle la dignidad a la persona. Cuando depende de un plan que se lo da el gobierno y no de su propio trabajo, esa persona pierde la dignidad y pierde la capacidad incluso de pensar. Esto es terrible. Me parece que esta es la cuestión de fondo, pero independientemente de eso, comparto el planteo de los Baradel, ¿no? Creo que es la expresión más clara de lo que no debe ser un sindicalismo. Baradel ha destruido la educación en la Argentina. Es el gran responsable, sí, incluso de que ganen los que no tienen que ganar en alguna elección. Massa debería revisar, porque digo, el leitmotiv de su campaña en este último tramo es hablar de la educación de calidad, pública, gratuita y la defensa de la misma, invitando a Baradel al acto del Gran Rex, que fue un acto que tuvo como eje central la educación. Además es como una doble Nelson que le han hecho la educación los Baradel y compañía. Primero con el tema de parar por cualquier cosa cuando el gobierno no es peronista, pero paros tremendos donde al revés se llenan la boca con la educación pública y han expulsado a la gente a las escuelas parroquiales, a las escuelas de barrio más privadas, porque los laburantes en la provincia de Santa Fe quieren que sus hijos vayan a la escuela para que se eduquen y además para poder ir ellos a trabajar, claro, porque no tenían dónde dejar los chicos. Y después, por supuesto, un adoctrinamiento de la peor calaña que han hecho con los alumnos. Pero no quiero desaprovechar la presencia de Pilar. Pilar, la primera de las preguntas es, ya ha pasado más de un mes desde la toma de los rehenes. Perdón, yo ya me estaba enganchando con lo que decían. No, me venían unas ganas. Quería básicamente aprovechar tu mirada internacional, tu mirada de lo que está pasando en Medio Oriente. Ya pasó más de un mes, estábamos hablando, han dejado a 4 rehenes como máximo, hay versiones de que se sigue negociando. Israel ha tomado gran parte de Gaza, la ha fracturado, la ha dividido. ¿Qué análisis haces vos ahora de lo que pasó ese 7 de octubre primero? Bueno, yo lo que no llego a entender es cómo no ponemos la lupa grande a un conflicto que no tiene nada de lupa pequeña, que tiene dimensión geopolítica, que tiene dimensión económica y que además implica a muchísima más gente o a muchísimos más países. Creer que el conflicto y sobre todo creer que la masacre de hace un mes se produjo por el conflicto entre palestinos e Israel es no haber entendido nada de la situación en Oriente Medio. Aquí están implicados fundamentalmente Irán, pero además Irán no es porque lo pensemos o lo especulemos, conocemos perfectamente las reuniones que hubo en septiembre y que hubo en octubre en Beirut, en Turquía y en el propio Teherán entre Guardia Revolucionaria, Hezbollah, Yihad Islamía y Hamas. Claro. Y no se reúnen para hacer un asado o una paella, como claro, pueden imaginar ustedes, ¿no? El 5 de septiembre hubo la primera. Pero es que además sabemos que muchos militantes, se cree que alrededor de más de 500 de Hamas, estuvieron entrenando en campos de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria en Irán. De manera que lo primero que hay que decir es, y hace mucho tiempo, que las organizaciones terroristas palestinas, Hamas y Yihad Islamía sobre todo, ya no tienen su capital económico llega de Qatar, pero no en la dimensión, pero llega sobre todo de Irán, que además es quien mueve los hilos logísticos y armamentísticos. De manera que la pregunta que hay que hacerse es, 2 preguntas. La primera es, si tú entras a Israel y empiezas a masacrar a familias enteras que estaban durmiendo en sus casas y violan a mujeres y degollas a niños, ¿qué crees que va a pasar al día siguiente? Esa pregunta, si la haces, ellos también la saben. Por tanto, lo primero que hay que saber es que buscaban una reacción y buscaban sobre todo una situación explosiva, claro, como está pasando. Lo segundo es, ¿lo decide Hamas? Yo, perdónenme, que hace mucho que me hice mayor y la ingenuidad la perdí por el camino. Si Irán
mueve los hilos económicos, si se reúnen con la Guardia Revolucionaria, si se entrenan en... Hombre, blanco y en botella leche, ¿no? Es decir, es evidente que estamos ante una situación que tiene más dimensiones, pero es que podemos ir más allá y sabemos muchas cosas. La primera, por ejemplo, ustedes vieron el primer día esas imágenes atroces, la gente corriendo en el recital. Ayer estuve, precisamente vengo de Uruguay y he estado con el DJ del festival. En una situación, permítanme esta parte más emotiva, pero ayer estuve en el acto de la Kristallnacht en Montevideo. Y de golpe estaba en un lugar donde había supervivientes de la Shoah y supervivientes del 7 de octubre. Y esa sensación de tantos años después... De repetición. Y no olvidemos que el 7 de octubre murieron más judíos, fue el momento en que murieron más judíos en un solo día desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esas imágenes primeras que se ve aquella chica horrorizada que la meten atada en un jeep, y que se ve la imagen de aquella otra chica que luego supimos que estaba muerta, alemana, y la gente corriendo. ¿Dónde aparecen? Las vimos en las televisiones, pero primero aparecen en el canal de Telegram de la Guardia Revolucionaria. Claro. ¿Perdonen? Es decir, esto es lo primero. Lo primero es, la lupa es grande. ¿Qué intereses tiene? Y después ya le contaré lo que está ocurriendo en las redes. En las redes sociales hemos podido detectar, y ahí hay organizaciones que se dedican exclusivamente a ello, como en los tres primeros días después de la matanza ya aparecieron más de 40.000 bots procedentes de Rusia y de Irán creando un relato de criminalización de Israel. Claro. Nada de lo que ocurre es casual, ¿no? ¿El por qué? 3 motivos rápidos y no sé si tienes No, tiempo, por Alfredo. supuesto. Pero es para que no nos encallemos en lo pequeño y pongamos una lupa más grande. Irán quería frenar los acuerdos de Abraham, que eran sustanciales y fundamentales para la estabilidad en la zona. No hay que olvidar que ya estábamos a punto, digo estábamos porque el mundo mirábamos como ahí había un proceso de estabilización muy importante, tanto desde el punto de vista de la seguridad, pero también económico, de flujos económicos. Israel ya había conseguido estar a punto de cerrar el acuerdo con Marruecos, país enormemente importante para la entrada a Europa. Y ya se habían intercambiado ministros con Arabia Saudita, que es el gran país. Seguro. Por tanto, la matanza lo que ha hecho es frenarlo todo. El segundo elemento, no podemos olvidar que Irán acaba de hacer un acuerdo de 40.000 millones por el gas ruso, en el intento que tiene Rusia ahora, porque ha perdido el mercado europeo, o le ha quedado muy reducido, con acuerdo con China, de hacer toda una nueva pista para el gas. Y el acuerdo es con Gazprom, que es una empresa estatal, y con los iraníes, ¿no? Y el tercer elemento es, el tema palestino ya no interesa al mundo árabe. Esto es así de duro. Claro. No interesa a los jordanos, no interesa a Egipto. Ahí lo han visto, Claro. ahí lo han visto. No vemos grandes ruidos, pero sí continúa siendo un tema sensible en el gran Islam, es decir, en los millones de personas de ascendencia o de religión islámica o identidad islámica. ¿Qué hace Irán? Se convierte en el defensor de los pobres palestinos, es decir, levanta la bandera y refuerza su capacidad de influencia, que aún siendo chiita acaba siendo sorprendentemente un aliado. Y luego hace lo que hace siempre Irán, es hacer la guerra por intermedio. Es decir, se está matando con Arabia Saudita, pero en el Yemen. Los que mueren son yemenitas. Claro. Y aquí lo utiliza Hamas y tiene siempre el aviso de Hezbollah. Hezbollah en Líbano. Que son 150.000 misiles mirando a Israel. Impresionante, impresionante la descripción. Ahora vamos a hablar del tema del antisemitismo, pero Miguel Ángel Toma, fuiste creo el primero que denunció el tema de las visas para iraníes en Bolivia y el riesgo que eso significa si le sumamos lo que ocurre en la triple frontera. ¿Por qué no contás un poco eso, Miguel? Voy a retomar lo que dice Pilar, comparto absolutamente el análisis. Nosotros tenemos un gravísimo problema con Irán, no solamente porque nos puso 2 bombas, la de la Embajada de Israel y la de la AMIA, que inteligentemente, en su maldad, utiliza a terceros, porque el inmolado, del caso de la AMIA, Hussein Ibrahim Berro, era de Hezbollah. Dicho esto,
tenemos un segundo elemento muy grave que ya no solamente amenaza en términos de terrorismo, sino de defensa nacional, que es el acuerdo militar que acaba de hacer Irán con Bolivia, Claro. que es un narcoestado. Claro. Por supuesto, el presidente Alberto Fernández dijo Evo Morales es mi hermano, ¿no? Seguro, Bueno, y además así lo estamos. protegió todo el tiempo. Sí. Entonces, ahí tenemos otro problema. Irán es el que provee los drones que utiliza Rusia para atacar Ucrania. Sí, señor. Las poblaciones civiles de Ucrania las atacan con drones producidos en Irán. Esto es en el norte, en la frontera norte. Además, una amenaza significativa. La ruptura de relaciones de Bolivia con Israel aumenta la amenaza de un eventual atentado en la Argentina contra individuos o instituciones argentinos de religión judía. ¿Por qué? Porque ahora Irán tiene una base ahí. ¿Ustedes saben que tiene 3 veces más funcionarios la embajada de Irán en Bolivia que la de España? Impresionante. No es casualidad. Pero piense usted que la penetración iraní en toda la triple frontera y en todo el eje bolivariano viene del 2008, viene de las épocas de Chávez con Ahmadinejad, cuando se abre el puente aéreo Teherán-Caracas y empiezan a regalar pasaportes a la Guardia Revolucionaria venezolanos. Y se hincha, tenemos una infiltración de Guardia Revolucionaria, no sabía que hablaríamos de este tema, pero es un tema que conozco bien. Penetra de un auténtico ejército de miembros de la Guardia Revolucionaria con un fin fundamental, quedarse la triple frontera como elemento de blanqueo de capitales para el terrorismo. Es decir, Hezbollah blanquea su capital aquí y blanquea el dinero del Valle de la Bekaa. Es decir, que ustedes tienen aquí, aparte del riesgo de atentados, yo creo que sobre todo es el riesgo de convertirse en una auténtica base de soporte del terrorismo. Bueno, esta semana tal es hubo una así. noticia, perdón, Miguel Ángel, Sí. que también fue de alto En Brasil. impacto, que en Brasil detuvieron a dos brasileros, uno en el aeropuerto de Sí. Guarulhos, cuando venía en San Paulo, cuando venía Miembros de desde el Hezbollah. Líbano, miembros de Hezbollah, y se cree que tenían la intención de perpetrar atentados contra Objetivos judíos. Bueno, ¿no? y el avión que ustedes tuvieron aquí... Claro, el avión venezolano pero el avión iraní. son decenas de aviones. Lo que ocurre es que finalmente los paraguayos lo detectaron, que lo hicieron francamente mejor que Argentina, sinceramente Perdón, les pero digo. El presidente de Paraguay ratificó lo que ha dicho el jefe de inteligencia de Paraguay, que había advertido a la Sí, Argentina es cierto. de que había parado además en Ciudad del Este, casualmente. Claro. A tal punto lo de la triple frontera es así que cuando yo era secretario de Seguridad en el año 99, ya habíamos armado un control tripartito en la triple frontera porque ya teníamos elementos donde se lavaba dinero y se financiaba actividades terroristas en Medio Oriente con lo que se producía ahí. Esto lo descubrió la DEA y lo explicó, ex miembros de la DEA lo explicaron a la revista Político y tuvo en su momento bastante impacto, porque la DEA descubrió, persiguiendo el narcotráfico colombiano, de golpe descubrió que había unos tipos que eran árabes que estaban recogiendo dinero del narcotráfico y siguiendo el hilo descubrieron que eran gente de Hezbollah y es cuando hubo la primera conexión Claro. entre Del Hezbollah y el Y narcotráfico. el terrorismo. Bueno, el caso más emblemático que demuestra la connivencia de las estructuras del narcotráfico, las narcoguerrillas y el terrorismo es lo que le pasó al fiscal Pecci en Paraguay. Claro, Es el asesinado. ejemplo más claro. Claro. Pecci investigaba por igual al primer comando capital que opera en la triple frontera, el Comando Vermelho. El Vermelho. Investigaba al EPP, Ejército Popular Paraguayo, que maneja la zona de Pedro Juan Caballero, que es la zona principal de producción de marihuana de Paraguay. Investigaba también a Hamas y a Hezbollah, además de elementos remanentes de la FARC, que operan también en Ciudad del Este, y del ELN. Que se ha hecho la colombiano. fusión, la fusión se ha hecho. Ahora, ¿qué pasó? La inteligencia sobre Pecci la hacen las estructuras de inteligencia de Irán y de Cuba. No lo saquemos a Cuba de la foto. Y lo termina matando ¿quién? Sicarios del narcotráfico en Colombia, a Claro, Pecci. claro. Es decir, si bien existe, y termino con esto pues es muy importante, objetivos distintos en términos estratégicos por parte del terrorismo, de Irán y de esta mezcla de Rusia, más las
Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera, Bolivia. Estamos reproduciendo la Guerra En lo Fría. táctico hay connivencia. Claro, hay connivencia hay y hay complementación. comunidad de intereses, Claro. porque ¿dónde está el elemento que los unifica? En el financiamiento y el lavado, con el cual lo que produce el narco se financia también el Bueno, accionar es que el terrorista. problema es las sociedades políticas que establece el gobierno argentino, porque hemos visto lo que pasó con Petro y la decisión también de romper o de llamar al embajador de Israel, lo Ese es mismo el hizo otro gran Chile tema. con Boric, o la ruptura directamente de Bolivia. Ahora, la Argentina, como recién señalabas, Miguel Ángel, sufrió los 2 peores atentados Claro. terroristas en Pero Latinoamérica. ¿Y qué estamos haciendo en relación con la seguridad? La verdad que es un signo de interrogación. En el muy tema- preocupante. en el tema- Complicidad, entendamos, perdón, hay complicidad. En el tema del del- avión venezolano-iraní, ¿no sabían que el piloto era miembro de la fuerza Al-Qud? Bueno, el Rossi, candidato a vicepresidente de la Claro, Nación por favor. dijo que era una escuela, un avión escuela que estaba en la entrenamiento. entrenamiento. La promiscuidad que tiene el gobierno actual argentino y que tuvo el kirchnerismo globalmente con todo el eje bolivariano Claro. y con el papel que tienen respecto a este tema es absolutamente indecente. Yo me batí el cobre cuando hubo el famoso acuerdo con Irán, que me pareció una de las cosas más monstruosas que he visto en mi vida. Es decir, ustedes tuvieron 2 ataques que son 2 ataques de guerra, porque al final Obviamente, estaban son estructurados, actos de guerra. son 2 actos de guerra Tal cual. y resulta que estás pactando con quienes diseñan y ejecutan Claro. finalmente la matanza. Mataron argentinos, eran judíos y eran lo que quieran, eran argentinos. Argentinos, Hay un obvio. acto de guerra y la presidenta de gobierno está intentando pactar con aquellos que diseñan ese acto de claro, guerra. claro. Es una locura. Y por el camino van y asesinan al fiscal que lo Al investigaba. fiscalismo, claro. Lo que ocurre en Argentina es terrible, pero lo que ocurre ahora, Alfredo, ahora comentabas tú lo de Petro, estamos viviendo, perdóneme que les diga, un pacto de los Sudetes, estamos viviendo un Chamberlain. Estamos viviendo en estos momentos una auténtica apaciguamiento del terrorismo, como si lo que hace Hamas, bueno, es que dentro del conflicto... No. Estoy absolutamente horrorizada de lo que está ocurriendo en las universidades, Sí. de lo que está ocurriendo en la sociedad, de lo que pasa entre mis amigos, gente leída que ha ido a la universidad y que me están blanqueando la matanza que hizo Hamas, que es algo terrible. He visto unos fascines que estaban puestos en la Universidad de Buenos Aires diciendo que Hamas era lícito porque era una seguro. organización. Oigan ustedes, estamos hablando del mal puro. Cuando un chico llama a su padre y le dice, papá, he matado a 10 judíos, Claro. y el papá lo felicita, Con mis propias manos, le eso es el final de la humanidad, es el final de la civilización. Esto es la absoluta barbarie. Y eso es una práctica absolutamente equiparable en su momento al nazismo, con las diferencias lógicas, pero es la ideología del mal, es la ideología de la muerte, es absolutamente equiparable al Estado Islámico y al Qaeda en su momento, hacen el mismo tipo de práctica, pero además en las sociedades libres, allí donde hay teóricamente una cultura de la democracia, ¿a quién se le ocurre considerar que puede llegar a ser lícito entrar en una habitación, ver a una familia durmiendo, ver a un bebé, degollar al bebé, violar a la madre, matar a toda la familia? ¿Y eso en nombre de qué? Porque eso es el final de todo. Y a partir de aquí me horrorizan los campus universitarios y me horrorizan los Petros y lo que pasó también aquí en Argentina. Ya no le cuento de Maduro, no espero nada, porque Maduro ya está en el, no sé, volando por el espacio sideral. El tipo ya no sé de dónde está. Es el sumum de la locura. Pero que haya gente que teóricamente ha pasado por una universidad y está gobernando un país importante y que es democrático, que no tenga claro que esto es puro nazismo o que es puro Estado islámico. Oigan, ustedes hagan la crítica que quieran, señores Petros y compañía, hagan la crítica que quieran al gobierno israelí si no les gusta. Y por supuesto seamos todos solidarios con los palestinos, ¿cómo no? Claro. Pero jamás tiene que desaparecer del mapa como desapareció el Estado Islámico. Y hago una pregunta y la hago públicamente. Cuando estábamos haciendo los países occidentales y los árabes la gran ofensiva en Mosul contra el Estado Islámico, ¿a alguien se sorprendía? ¿A alguien le parecía mal? Había que acabar con el gran califato del Estado Islámico, que era un régimen absolutamente asesino. ¿No habrá que acabar con Hamas, que lleva 16 años secuestrando a los palestinos?
Bueno, pero ¿no crees que ahí hay un profundo antisemitismo? Porque vos recién marcabas este hecho. Podemos pensar, no sé, en los desplazados y las matanzas en Siria. Yo no vi a nadie manifestar, por lo menos en la Argentina, en la representación consular de Siria, como lo veo frente a la Embajada de Israel. Entonces digo, ahí hay otra cosa. Absolutamente. ¿Hay judeofobia No. o...? Aquí hay tres corrientes del antisemitismo que han conciliado, se han encontrado, y yo auguro, y me duele muchísimo decirlo, que las comunidades judías en el mundo globalmente van a pasarlo mal. Esto va a ir a peor, no tengamos ninguna duda. Y los que hemos ido siguiendo todo el proceso antisemita hemos visto cómo iba creciendo el antisemitismo de baja calidad, o de baja intensidad, perdón, pintadas en cementerios, estrellas David en casas, insultos, luego fue subiendo, ya eran agresiones, luego ya hemos tenido muertos, y ahora ya se ha fusionado. Hay el antisemitismo clásico de substrato cristiano en su momento, que parecía superado, pero existe. Hay el antisemitismo de izquierdas, que perdonen señores de las izquierdas, es antisemitismo de manual. Lo han disfrazado de antisionismo. No sé qué significa eso. ¿Qué significa ser antisionista? Porque el sionismo lo único que dice es que el pueblo judío masacrado tiene derecho al derecho internacional. Con lo cual, que están en contra de que exista el Estado de Israel. No hay más. Y luego está todo el fenómeno del antisemitismo de corte islámico. Y las tres cosas juntas tenemos. Ahora, que esto pase en el campus de Harvard, que pase en Columbia, que pase en el MIT, Sí, en la facultad de la que Universidad pase de Buenos Aires, en la Argentina. facultad de Buenos Aires o en la de Barcelona. Hoy mismo he visto la Embajada de Israel quejándose de una huelga que van a hacer en la Universidad de Barcelona para acabar con el Estado sionista israelí. Después de esa matanza, de Barcelona va a pasar eso. en una de las universidades, después de una matanza tan atroz, es que no han tardado ni un día en llorar. Es que esto es un vacío moral profundo. No reconozco a mi sociedad, no reconozco a mis amigos. Estoy absolutamente horrorizada, de verdad. Es increíble, la verdad que podríamos hablar horas sobre este tema con dos personas que conocen en profundidad esta problemática, pero me gustaría pedirle a Débora Plager que por lo menos hagamos un pantallazo de otro de los grandes temas, ya que estamos hablando de espionaje, de ilegalidad y de qué manera se mueven en estos planos. Bueno, lo último que ha pasado respecto de este espionaje ilegal, de este grupo de tareas de espionaje ilegal al servicio de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Débora. bueno, lo último hoy tenemos la imagen del momento en el que Conu Rodríguez se presentaba en los tribunales federales de Comodoro Pi después de haber pedido su detención el fiscal Policita. No había hecho lugar a ese pedido el juez Martínez de Giorgi, se puso a derecho, llegó con dos abogados, entregó su celular personal. Lo que sí convalidó el juez es la prohibición de salida del país. Acá la trama de espionaje ilegal recién comienza. El dictamen del fiscal Policita de más de 140 páginas es una madeja que se comienza a desanudar, que tiene como foco principal lo que hacía este agente inorgánico, creemos, de la AFI, Sancheta, que está detenido. Allí lo que se detectó es este cruce entre Sancheta y el Conu Rodríguez, en donde lo que buscaban es, por ejemplo, lo que sí se vio, porque esas conversaciones sí quedaron grabadas y registradas, era como días antes de que Victoria Tolosa Paz sea designada ministra de Desarrollo Social, le habían hecho una tarea de inteligencia y había intercambio de mensajes entre ellos, descalificándola por su poca cercanía a los pobres en esos términos, o lo que había pasado en esta última elección, porque estos actos de espionaje ilegal tuvieron consecuencias políticas. Por ejemplo, en Lanús, donde perdió el candidato de Grindetti, que era Diego Kravetz, y donde perdió después el propio Grindetti la gobernación de la provincia de Buenos Aires, habían hecho operaciones de inteligencia justamente para desacreditar a Kravetz y a Grindetti, y finalmente, ¿qué terminó pasando allí? Juntos por el Cambio perdió ese distrito electoral, lo ganó Julián Álvarez. Y en el caso, por ejemplo, de Hurlingham, habían hecho operaciones contra Juanchi Zabaleta, que iba a disputar una línea interna con la Cámpora, con Damián Celsi, que finalmente se la arrebató. Todas esas tareas de inteligencia están siendo investigadas, tienen como único objetivo, o tenían como único objetivo, ir por el juicio a la Corte Suprema, y me parece que acá lo que se ve, Conu Rodríguez además es un dirigente camporista cercano a Máximo Kirchner, que hoy todavía tiene un cargo en AFIP,
si uno se pregunta cuál es el rol de Sergio Massa, tendríamos que pensar que acá sí tiene competencia directa. Si no la tenía con Insaurralde y aún así tomó la decisión y él mismo se atribuyó haberlo echado a Insaurralde o haberle pedido que se aparte o que se corra cuando se conoció el escándalo, acá sí tiene competencia directa el ministro de Economía y candidato a presidente sobre, por ejemplo, la AFIP, y nada dicho respecto de este hombre que hoy se presentó en los tribunales federales de Comodoro Pi. Esta sí que es la verdadera cloaca de la democracia, ya no son los sótanos de los que hablaba el presidente Alberto Fernández, y es una madeja que recién comienza a desatarse y que atenta completamente, primero contra nuestras libertades individuales y en segundo lugar contra la posibilidad de impartir justicia en la Argentina, porque tenemos jueces espiados que son pasibles de ser extorsionados claramente, ¿no? Sin duda. Pilar Rahola, contame un poquito algo del libro, por favor. Bueno, es que acaba de salir en Argentina. Acaba de salir en Argentina, sí. Hace unos meses. Es Pájaro de aire y fuego, es una historia en los años 50 en Barcelona, en la época del franquismo, pero tiene una parte judía. Así lo muestra. Ahí está. Pero tiene una parte judía, porque esto viene de una novela anterior, que es El espía del Ritz, que explicó la historia de un judío francés que acaba siendo el director de orquesta del Ritz en plenos años 40, huyendo de los nazis en Francia, consiguió refugio en Barcelona. Y en esa historia, finalmente, pasa algo con un judío polaco cuya familia desapareció en Auschwitz. Aquí recupero esa familia y gracias a esa ficción reproduzco qué pasó con los supervivientes de los campos de exterminio y con los judíos que estaban por todo el mundo buscando la posibilidad de que hubiera algún... Y es algo muy intenso, es una novela intensa, fuerte, ¿eh? Yo algún capítulo la escribí llorando, la verdad, porque a veces uno se mete de dentro y es intensa. Y no, la foto no soy yo. Mi madre me dijo, eres tú, porque la verdad es que era muy parecida. Sí. No, cuando iba de morena y más joven, pero no lo soy. Pero es Pájaro de aire y fuego, es alguien, una chica joven que de la alta burguesía de Barcelona que descubre la conciencia política, la lucha por las libertades y va creciendo y va volando y al mismo tiempo va entrando en la pasión y en la emoción. Es para ti, Débora, también te traje uno. Bueno, muchas gracias. Perdonen ustedes que no. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espectacular. Pájaro de aire y fuego de Pilar Rahola, ¿eh? Uy, me lo devoro en un fin de semana. No, olvídate, no te lo voy a preguntar. No va a tomar examen. Una cosa ya casi curiosa de lo que ha investigado Silvina Martínez, no tenemos demasiado tiempo, pero ¿cómo que este gobierno utiliza tanto, papel higiénico? Bueno, no sé si... Nos imaginamos por qué, hay algún ¿no? tipo de explicación, nos imaginamos por qué. Mira, hay una curiosa licitación en el Ministerio de Justicia. Va a gastar 170 millones de pesos en comprar papel higiénico. Acá tenemos, mira, van a ser 25.000 rollos de papel higiénico. Después lleva también toallas de papel para las manos. Bueno, curiosamente, lo que pagan por esto, acá tenemos 167.893.000 pesos. Los oferentes de esta, curiosa licitación se van a conocer el 17 de noviembre. Así que vamos a ver quién se presenta a comprar papel higiénico. Y bueno, está bien, hay que tener la cola limpia para hacer política. Pero la tiene muy delicada, parece. La tiene muy delicada. Han actuado demasiado, han trabajado demasiado. Siempre me pareció un gobierno muy escatológico. Ay, le tengo que agradecer profundamente a Pilar Rahola que haya venido, no solo por el libro, sino por, cuando habla da clases, es didáctica, es profunda, tiene contenido periodístico, tiene la posibilidad de entender los fenómenos con mucha claridad. Así que, Pilar, ha sido un gustazo que estés aquí con nosotros. Igualmente, Miguel Ángel Toma, gracias por venir al programa. Bueno, y agradecerle como todos los días estas dos maravillas, a Débora Plager y a Silvina Martínez que me han acompañado, pero para que no se ponga celosa, le digo que estoy saludando